en la Guerra de las Malvinas. Esta noche nos reúne un tema importante que hermana a nuestras grandes naciones, Perú y Argentina. Agradecemos al señor Cónsul General del Perú en Argentina, ministro Carlos Vallejo Martel, por ser parte y permitirnos este espacio como sede del evento. Un aplauso para nuestro Cónsul General del Perú. Agradecemos a los expositores que esta noche hacen posible esta noche tan especial y poder tocar este tema tan emblemático e importante para ambas naciones. Nos acompaña el embajador del Perú en Argentina, José Luis Pérez Sánchez Cerro. El embajador argentino, Héctor Flores. Vicecomodoro argentino, Horacio Richardelli. Periodista y analítico político, Rafael Araya. Iniciando nuestro programa, palabras de apertura del señor Gonzalo Huertas, coordinador del Círculo de Periodistas Peruanos en Argentina, CIPA. Buenas noches. Si en América del Sur hay algo que nos une, además de nuestra historia, es la geografía. Desde el espacio se puede ver cómo las Islas Malvinas hacen parte de América, lo que se puede confirmar viendo el mapa cartográfico de América y la Antártida, dándonos una impresión de que la cordillera de los Andes pareciera que naciera en las Islas Malvinas y las Georgias del Sur. Con motivo de haberse cumplido los 188 años de la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, el 10 de diciembre de 1829, un lugar del Atlántico Sur tan caro para los sentimientos de hermandad de las Américas, como se pudo visualizar en el conflicto de las Islas Malvinas en 1982, el Círculo de Periodistas Peruanos en Argentina vio conveniente llevar a cabo esta reunión, que fue recibida con mucho entusiasmo por los amigos aquí presentes, las autoridades diplomáticas peruanas encabezadas por el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro principalmente, y también el señor ministro, el cónsul de Perú. A quienes agradezco a nombre del CIPA por acompañarnos el día de hoy. Las relaciones entre el Perú y la Argentina datan no solo desde la llegada del general don José de San Martín a Paracas, o el establecimiento de las relaciones diplomáticas argentino-peruanas allá el 10 de junio de 1822, sino mucho antes, desde épocas remotas. Pero el agradecimiento del pueblo peruano a su libertador será eterno, crecerá generación tras generación, como lo demostró el pueblo y el gobierno peruano en 1982. Gracias. A continuación, las palabras, la exposición del embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, embajador del Perú en Argentina, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, doctor en Ciencias Políticas, magíster en Derecho Internacional y Diplomacia, abogado, embajador del Perú en Alemania, embajador del Perú en España, embajador del Perú en el Principado de Andorra, embajador del Perú en Colombia. Tiene la palabra, señor embajador. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero, en primer lugar, quisiera agradecer esta gentil invitación que nos han hecho hoy día para explicar un poco la posición peruana y la cooperación del Perú en la guerra de las Malvinas. Perdonen si estoy hablando un poco mal, pero tuve un ACV hace cuestión de 5 o 6 semanas. Estuve hospitalizado 8 días y aquí estoy con ustedes para transmitir un poco nuestra posición histórica y nuestra posición como país en este importante conflicto de las Malvinas. Yo he conversado con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que es
habitúe en este país, en Argentina, incluso tiene un lugar en el Parlamento, donde de vez en cuando viene. He conversado porque él fue un testigo presencial del combate que se libró por parte de Argentina en las Islas Malvinas. Y fue un testigo, digo presencial, porque él fue el secretario general del presidente de la UNDE, y en virtud de eso supo oír y de alguna forma interpretar las acciones que el presidente del Perú llevó a cabo en favor de Argentina y de su posición frente a las Islas Malvinas. El Perú aportó un gran número de aviones de combate Mirage, pilotos y misiles durante la guerra de las Malvinas que estalló en abril de 1982 con la ocupación argentina de las islas. Sin embargo, recién en marzo de 2010, el Perú y Argentina pusieron fin a 16 años de enfriamiento diplomático con una visita de desagravio a Lima de la expresidenta Cristina Kirchner, quien buscó reparar la venta de armas a Ecuador en la guerra que enfrentó a ese país con los peruanos en 1995 durante el gobierno de Menem. La mandataria dio al Perú satisfacciones del caso e hizo notar que en 1982 el Perú tuvo un gesto único en toda América del Sur cuando sucedió lo de Malvinas, al poner a disposición de Argentina aviones, pilotos y misiles para combatir al último enclave colonial en el continente. A manera de anécdota, les digo que cuando yo estuve de embajador en España, la presidenta hizo una visita de Estado en nombre de su país, obviamente, al Reino de España. En un cóctel que se llevó a cabo en el Palacio del Parado, mientras esperaba el rey, yo me acerqué a la presidenta a conversarle, y entre las cosas que le dije fue: ¿cuándo va usted al Perú, presidenta? Y ella me contestó en tono de broma y serio, me dijo: bueno, cuando me inviten ustedes. Y me dijo: yo tengo la obligación de ir al Perú a pedir disculpas en nombre del pueblo argentino por el proceder de la venta de armas cuando el Perú estaba en conflicto con el Ecuador. Yo esa misma noche llamé por teléfono al canciller del Perú y le dije: hay que decirle al presidente esto que me ha dicho la presidencia. Y así fue que se gestó de alguna manera la visita oficial al Perú de la presidenta, en principio para pedir disculpas por el proceder de la venta de armas a Ecuador. El 1 de mayo de 1982, casi un mes después del reclamo soberano de Argentina, el Reino Unido aceptó a regañadientes firmar un acuerdo de paz gestionado por el entonces presidente peruano Fernando Belaúnde Terry para evitar una guerra abierta. Ese mismo día, Belaúnde telefonió al dictador Leopoldo Galtieri, que encabezó la Junta Militar Argentina, para exponerte el plan de paz y convencerlo que lo firmara. La respuesta de Galtieri fue contundente: yo también tengo mi Senado, le dijo. Y obviamente Argentina no tenía ningún congreso en esa época.
en referencia a la Junta Militar, y debo consultar el acuerdo. Esa reacción mató cualquier posibilidad de sellar la paz. La respuesta de Galtieri fue fatal. Si aceptaba en ese momento la respuesta de Belaúnde, la propuesta de Belaúnde, perdón, hoy probablemente Argentina estaría en la posesión de las Islas Malvinas. Recuerda el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que en 1982 era secretario de la presidencia peruana. La mediación de Belaúnde-Terry, que se inicia el 20 de abril de 1982, luego de que fracasara una gestión similar encabezada por Estados Unidos. García Belaúnde cuenta que a finales de ese mes el expresidente peruano consensuó un documento en el que, entre otros puntos, ordenaba el retiro de las tropas británicas y argentinas de las islas y se establecía que las Malvinas sean ocupadas por soldados de 4 países, 2 escogidos por Buenos Aires y los otros 2 escogidos por Londres. Estas tropas iban a permanecer en el lugar hasta que se desarrollen las conversaciones para hallar una solución definitiva al diferendo. También se contemplaba tener en cuenta los deseos de los habitantes de las islas. Todo ello se frustra con la negativa de Galtieri, pues al día siguiente el Reino Unido torpedea el crucero argentino General Belgrano y se desata la guerra. El hundimiento del Belgrano, el día del hundimiento del Belgrano, Belaúnde llamó a Galtieri, quien le confirmó que el crucero estaba al garete y que ya no había margen para más conversaciones. Si en ese momento el acuerdo de paz hubiera sido aceptado, el buque argentino General Belgrano no hubiera sido hundido, como pasó dentro de las 24 horas siguientes a la conversación. Ese mismo 2 de mayo, Galtieri le pide a Belaúnde que reciba a su secretario, el general Héctor Iglesias, también al contaminante Roberto Nola y al embajador argentino en el Perú, Luis Sánchez Moreno. Estos se presentaron ante Belaúnde al día siguiente. Llegaban a pedir armamento. Se les dio los que podían. Pidieron aviones Mirage, Sukhoi, submarinos, buques, misiles, entre otras armas. No se les envió los Sukhoi, pues el Perú era el único que los tenía en la región, por lo que se iba a quedar en evidencia que estaba ayudando a Argentina. En cambio, el día siguiente de la visita de los emisarios se enviaron 10 aviones Mirage a los que se les borró las banderas peruanas para reemplazarlas por la Argentina. Estos partieron de Chiclayo rumbo a la base militar de La Joya en Arequipa. Luego siguieron hacia la provincia argentina de Jujuy y de ahí a Tandil. El uso de esta ruta evitó que fueran detectados por los radares chileños, que en ese entonces estaban en una posición diferente. Las embarcaciones que pedía Argentina no fueron entregadas, pues estas necesariamente pasarían por Chile y serían detectadas por los radares de ese país.
También se les envió misiles tierra y tierra-aire, además de tanques de combustibles para los aviones Mirage, para que estos tengan una mayor autonomía de vuelo en sus incursiones a las Malvinas. La cooperación bélica entre el Perú y la Argentina tiene una arista poco conocida. El periodista argentino Hernán Dobri, autor del libro Los Rabinos de Malvinas, descubrió que nuestro país firmó también órdenes de compras en blanco y certificados de destino final para que Argentina comprara armamentos a Israel a nombre de Perú. Efectivamente, eso fue así. Argentina compró armas a Israel a nombre del Perú. Además de los 10 aviones Mirage E-3 que envió el Perú a Argentina, gracias a las órdenes de compra en blanco. También compró a Israel 23 aviones Mirage 3. Estas naves fueron pintadas con insignias peruanas para que no se pensara que iban para Argentina. Los barcos argentinos se los llevaron a su país y también ellos fueron pintados con banderas peruanas. Eran aviones de la década de los 70, que habían peleado en la guerra de los 6 días. Eran viejísimos. Israel no los quería vender, pero Argentina insistió bastante, aunque al final nunca los usó en la guerra, precisa Dobri. ¿Qué recibió el Perú a cambio de su ayuda? García de la Hunde sostiene que fue solo un pago simbólico por los Mirage, porque la ayuda fue desinteresada. Recordó que en 1833, cuando el Reino Unido invadió las Malvinas, Argentina recurrió a nuestro país para buscar sus títulos de posesión sobre las islas que estaban en Lima, porque Argentina en algún momento formó parte del virreinato de Perú. En el Perú, luego de 12 años de un régimen militar, en 1982 la tradicional sociedad peruana se estaba recuperando política y socialmente bajo la presidencia de Belaúnde Terry en 1980 y 1985. Quien había sido derrocado por en un anterior mandato en 1968 por un golpe de Estado. Y como era de imaginarse, el mandatario peruano fallecido en 1902 tenía poca simpatía por las dictaduras, y la Argentina de entonces estaba bajo el dominio de la Junta Militar liderada por el general Leopoldo Galtieri. El amor de Belaúnde por el pueblo argentino, que lo había cobijado por un tiempo durante su exilio, pudo más y se le ofreció a ser el mediador entre Argentina y Gran Bretaña. El presidente Fernando Belaúnde decidió apoyar en su designio de recuperar las islas. Inmediatamente rotas las hostilidades, la embajada peruana en Londres acogió a los diplomáticos argentinos y representó sus intereses. De la misma forma, la embajada norteamericana en Buenos Aires acogió a los diplomáticos ingleses. Diversas negociaciones incentivadas por el Perú
se ofrecieron para lograr una paz que permitiera un mejor manejo de este asunto colonial. Incluso se estuvo cerca de llegar al alto al fuego, como lo expresa el entonces canciller peruano Arias Estela. Después de intensas negociaciones junto con Estados Unidos, el presidente de la UNDE habló con Gualtieri, su par argentino, quien aceptó el documento por el que se ponía fin al conflicto. Cuando todo estaba, o indicaba, perdón, que las negociaciones darían resultados, y en Torretalbe nos preparábamos para un anuncio oficial, dice el canciller peruano. El presidente de la UNDE me informó que el crucero argentino General Belgrano acababa de ser hundido. No había nada que hacer y de la UNDE le expresó su solidaridad a Gualtieri. Sobre el mediodía del 2 de mayo, y pese a que había una propuesta de paz del Perú a mano sobre la mesa, el gobierno de Margaret Thatcher autorizó el hundimiento del ARA General Belgrano con sus 1093 tripulantes con conflictos en las Islas Malvinas de regreso a la Argentina y que navegaba fuera del área de exclusión decretada unilateralmente por el Reino Unido. Con la frase "el Perú está listo para apoyar a la Argentina con todos los recursos que necesite", el presidente de la UNDE declaró su apoyo a ese país. Esto incluía aviones y pilotos de la Fuerza Aérea, barcos de la Marina de Guerra y médicos de la Policía Nacional del Perú. La participación de la aviación peruana en la Guerra de las Malvinas ha sido reconocida por la Argentina como decisiva y determinante, y aun cuando oficialmente se insiste en señalar que la ayuda consistió solo en proporcionarles 10 aviones Mirage de la clase 5 con sus dotaciones de misiles Exocet. Extraoficialmente se conoce que el concurso peruano fue mayor e incluyó su concurso activo contra la Armada inglesa en los meses de mayo a junio de 1982, en que se desarrollaron los más fieros combates. Estados Unidos acompañó a Inglaterra contra la Argentina. Un hecho previsible en el contexto de la Guerra Fría y contraviniendo todo lo pautado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. El TIAR fue promovido por los Estados Unidos en 1947 para congregar a los estados latinoamericanos y a Estados Unidos en una sola entidad militar ante las amenazas militares de Europa. Según el TIAR, todo Estado parte estaba obligado a defender a cualquiera de sus miembros cuando fuese amenazado o atacado por un Estado extracontinental, que fue el caso. En 1982 no lo hizo, y lo que no esperaba Argentina, lo hecho que no esperaba ciertamente Argentina. Varios gobiernos adoptaron posturas independientes y apoyaron la reivindicación de Argentinas en Malvinas, incluso en el terreno militar, como establecía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas a las que las Naciones Unidas consideran territorio en litigio
entre Argentina y el Reino Unido, aunque esto último los administra y explota. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupadas en forma sucesiva por España, Francia, Argentina y el Reino Unido en la actualidad. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora y que los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Concluyendo ya, debo decir que en el Reino Unido la victoria ayudó a que el gobierno, a la victoria inglesa, o a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher fuera reelegido a comienzos del año 1983. En la Argentina, la derrota en el conflicto precipitó el fin de la Junta Militar y del llamado proceso de reorganización nacional que gobernaba el país. Posteriormente, en diciembre de 1983, se realizaron elecciones y se instaló un gobierno democrático. Luego de más de 3 décadas de acaecido el conflicto, las Naciones Unidas continúan considerando a los 3 archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios con soberanía aún no definida entre Argentina y el Reino Unido. Con la victoria británica se terminaron los combates que dejaron en 74 días de conflicto, 649 argentinos muertos, 555 del lado británico y 300 isleños en accidentes por fuego armillero. Adhieren a la conferencia el Centro de Información y Difusión de los Excombatientes de las Malvinas. Adhiere el área de diversidad de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria Argentina. Adhiere ONCOPEX, la Organización Mundial de la Comunidad Peruana en el Exterior. Continuamos con las palabras del embajador Héctor Alberto Flores, licenciado en Ciencias Políticas, egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1970, con medalla de honor y mención de honor. Diplomático de carrera, representó a Argentina en la FAO, en Roma, cónsul general en Sídney, embajador en Senegal, en Cabo Verde, en Gambia, en Guinea, en Mali y en Mauritania. Tiene una dilatada militancia política en el Movimiento Nacional Justicialista. Fue discípulo de Perón. Es secretario general de la Escuela Superior Peronista y desde 1985 secretario general nacional del Instituto Superior de Conducción Política del Partido Justicialista. Coordinador de la Comisión de Relaciones Exteriores del PJ. Escritor, conferencista, historiador, académico de número y actualmente vicepresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Tiene la palabra. Señor embajador, señor cónsul general, queridos amigos, amigas, para mí es un gusto, por supuesto, estar compartiendo este recuerdo de esta fraternidad profunda que nace en las raíces de nuestra historia común entre peruanos y argentinos.
Evidentemente, el conflicto de las Malvinas muchas veces se analiza puntualmente y me voy a permitir hacer algunas reflexiones respecto a cómo se originaron los conflictos, porque antes de Gran Bretaña, en 1832, Estados Unidos ocupó las Islas Malvinas, pero la activa diplomacia de don Juan Manuel realizó una protesta y Estados Unidos retiró sus tropas reconociendo la soberanía argentina. Este es un dato que muchas veces se olvida, pero que es muy importante, porque aquellas islas, cuyo nombre, como todos sabemos, es porque los franceses habían partido de Saint-Malo y llamaron Malouine a estas islas, fueron justamente entregadas a Gran Bretaña, a España, y España, cuando se produce en nuestra tierra todo el proceso libertador, por el uti possidetis iuris, y además por una clarísima definición de tipo geológico y de continuidad del arco andino-antillano, siempre pertenecieron al virreinato del Río de la Plata y posteriormente, a partir de 1816, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a la Confederación Argentina, a la República Argentina. Evidentemente, el conflicto de Malvinas tuvo una serie de gravísimos errores diplomáticos por parte de nuestro país. El gobierno militar instalado en 1976 tuvo una fuerte y estrecha cooperación con la Unión Soviética. Tanto es así que cuando los Estados Unidos decreta el embargo cerealero a la Unión Soviética, el único país del mundo que rompe el embargo cerealero es la República Argentina. El general Viola fue condecorado con la Orden de Lenin y dos mariscales soviéticos fueron condecorados con la Orden de Mayo. Curiosamente, esta relación con la Unión Soviética no fue manejada bien diplomáticamente, porque esto, para los que somos profesionales de la diplomacia, sabemos, ¿no es cierto?, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios. Y nunca hay una guerra, o no debe haber una guerra, sin una adecuada preparación diplomática. Cuando Rojas Pil, embajador argentino en las Naciones Unidas, habla con su colega soviético que integra el Consejo de Seguridad, discúlpenme, que me había olvidado de apagar esto. Y el embajador soviético le dice, pero esto tendría que haber sido negociado en Moscú, no acá. El problema fundamental, que solamente fue Perú capaz de sobreponerse a la condena de la Argentina como país agresor por parte de las Naciones Unidas, lo que imposibilitó una activa solidaridad y participación que hubiera existido, no solamente de nuestros hermanos peruanos, sino también de muchos otros países que se vieron inhibidos ante la condena que tuvo la Argentina como país agresor. Yo recuerdo cuando presenté cartas credenciales a un histórico presidente, Arístides Pereira, en Cabo Verde, él recordaba que atinaron, por solidaridad con la Argentina, a prohibir a Gran Bretaña reabastecerse en las islas de Cabo Verde. Y esto le valió una serie de problemas, inclusive de orden personal, porque cuando viajó a Londres hasta lo detuvieron al presidente Arístides Pereira. Es decir, muchos países de América, de África, hubieran tenido una actitud semejante a
esta extraordinaria solidaridad activa que tuvo Perú con la Argentina si no hubiera existido este desastroso manejo diplomático. Costa Méndez, que era el canciller, se enteró 48 horas antes que iban a ser invadidas las islas. A ver, esto suena a disparate, pero fue la realidad. Galtieri había viajado a Estados Unidos y Vernon Walters hizo un comentario que fue publicado en varios diarios, donde dijo, es un general majestuoso, porque había entrado con su vaso de whisky a una reunión, un hombre alto, de porte imponente, y él creyó que ese comentario de Vernon Walters podía significar que Estados Unidos hiciera caso omiso a sus compromisos en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y pensó que Estados Unidos iba a utilizar o creer que era propicio el TIAR cuando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado el 10 de diciembre de 1947 en Río de Janeiro, que fue la base del Pacto de Bogotá y de la Organización de Estados Americanos, fue hecho en un mundo post-Segunda Guerra Mundial, donde la potencia extracontinental era la Unión Soviética. Indudablemente no estaba pensado para los aliados de los Estados Unidos, sino justamente para los que estaban dividiéndose Europa en base a los tanques soviéticos después de terminado el conflicto y después de Yalta y de Potsdam. Lo cierto es que esta absoluta falta de conocimiento y de manejo diplomático por parte de Galtieri, que realmente sorprendió, y esto me consta, porque lo pude charlar personalmente pocos meses después de la finalización del conflicto, como coordinador de asuntos internacionales del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Fui invitado por Harry Schlaudemann, que era el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires en esos momentos, para tener una serie de contactos, porque bueno, se preveía ya el desemboque electoral en el 83, y me habían invitado para dar una serie de charlas que di en varias universidades, y estuve en el Pentágono y estuve con Enders, con Thomas Enders, que era el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, y realmente ellos no comprendían cómo la Argentina podía haber imaginado que Estados Unidos le iba a dar la espalda a Gran Bretaña. El general Brown en el Pentágono, inclusive, me dijo, 3 oportunidades le dije al general Mallea Gil, que era el delegado ante la Junta Interamericana de Defensa, 3 veces le dije, no se les ocurra hacer ese disparate porque Estados Unidos va a respaldar a Gran Bretaña. Y sin embargo Galtieri creyó que la frase de general majestuoso podía modificar los compromisos históricos, políticos, estratégicos y diplomáticos entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Es más, la Unión Soviética le ofreció al gobierno argentino apoyo satelitar y apoyo naval, que fue rechazado por Galtieri. A ver, estos temas lamentablemente no han sido difundidos en la opinión pública ni en la opinión publicada, y son los que realmente incidieron en esta derrota, que tal vez no hubiera sido una derrota militar, porque inclusive el secretario de Estado americano, cuando viene con la tesis de las 3 banderas, la bandera británica, la de Estados Unidos y la de Argentina en las islas, con la obligación de sentar a argentinos y británicos en la negociación del tema de la soberanía, ahí es cuando Margaret Thatcher, violando la zona de exclusión, fuera de la zona de exclusión, ordena el hundimiento del crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión. Esto los ingleses, por supuesto, lo omiten, ¿no?
Pero lo cierto es que fue un ataque traidor, porque no se podía atacar a un buque fuera de la zona de exclusión. Sin embargo, lo hicieron para, como se dice vulgarmente, mojarle la oreja a Galtieri para que rechazara la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos y que era coherente con la propuesta que había hecho el presidente Belaúnde Terry. Y prefirió decir que vengan. Y los británicos vinieron y recuperaron por la fuerza esa vieja posesión colonial que había sido justamente originada en un hecho de fuerza en 1833 y que había tenido como correlato inmediato tomar prisionero al gobernador Vernet, llevarlo hasta Montevideo y desembarcarlo en Montevideo. Pero tuvieron que aguantar los ingleses también, el 10 de junio, el levantamiento del Gaucho Rivero. Es decir, de esa sangre gaucha, de esa sangre criolla. Y recordando la actitud de Perú, no puedo menos que recordar, y con esto termino, al Martín Fierro, cuando nos dice: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa escuchando la exposición del vicecomodoro Horacio Richardelli, excombatiente e integrante del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur a cargo del escenario del Atlántico Sur, Malvinas. Gracias, señor embajador de la República Hermana del Perú, señor cónsul general, amigo de años de la causa no de Malvinas nacional, y allá el amigo que tuvo la idea de hacer esto, que es un homenaje, y el señor periodista también. Bueno, gracias a todos ustedes, nos han nutrido, como siempre. Malvinas, cuando uno fue protagonista, pero se mezclan vivencias históricas, se mezclan vivencias que empiezan allá lejos. Al menos cuando empecé en la escuela de aviación, mi carrera militar, el aviador, yo tuve compañeros peruanos. Uno de ellos, fallecido trágicamente en el famoso accidente del T-48 en el año 1965, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo no lo voy a recordar, no lo voy a querer? Teníamos, digamos, convivencias conjuntas. Las convivencias son las que hacen, en el caso del militar, situaciones que duran toda la vida. Podemos pasar vicisitudes, traiciones, pero eso está por encima, porque representan los lazos más indisolubles que pueden tener y el que tiene un Estado militar. Y esto fue corroborado en la Guerra de Malvinas. Como dijeron, y muy bien, y el relato del señor embajador, del embajador Flores y todos los que me antecedieron en esto, sinceramente, Malvinas es un hecho que al comienzo fue una causa nacional argentina y del pueblo argentino.
porque la causa nacional Malvinas estaba el pueblo y quedó grabado, registrado unos días antes una represión que había habido y producido el 2 de abril. Ese mismo pueblo supo distinguir, inclusive por encima, ¿no es cierto?, de los representantes, le podía haber tocado a cualquiera, pero aparte de lo mal, de las conducciones que se pudieron haber hecho y se hizo, muchísimas críticas, y durante la guerra. Entonces estas vivencias personales de un joven, tenía 34 años, que me tocó integrar el Estado Mayor de esta Fuerza Aérea Sur en operaciones que pasó a la historia. Ahí se evaluó, se tomó en cuenta todas las capacidades que la Fuerza Aérea Argentina no había sido, digamos, a raíz de, como bien dijo acá, no tenía hipótesis de conflicto con Inglaterra. Con Inglaterra, que desde, no 1833, desde las invasiones inglesas de 1806, 1807, por no decir la anterior sobre lo que era la banda oriental que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata unos años antes. Entonces la codicia permanente inglesa se manifestaba en el dominio y en la desunión de lo que eran los virreinatos. Y esto hizo que, por eso tengamos presente que Malvinas es una causa no solamente ya argentina, sino latinoamericana mínimamente, y creo que de los pueblos que todavía siguen luchando en contra del colonialismo, que tiene cada vez más vigencia, porque el colonialismo, de otra forma, pero existe. Y fíjense que cuando tienen que usar el recurso militar, lo usan para imponer, ¿no es cierto?, sus criterios que llevan al dominio de los recursos naturales, de lo que sea. Por eso Malvinas, independientemente de todo lo que decíamos, cosas malas, pero tuvo virtudes también. Aunó los pueblos, hermanos como Perú, en la primer categoría, y esto el que me conoce sabe que lo vengo diciendo de hace añares, y otros pueblos que se dieron cuenta que el TIAR, como decían, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, era para los americanos, pero no los americanos sudamericanos, era para los norteamericanos, bien norteamericanos, en esa Guerra Fría. Y descubrieron, por eso el cambio después de Brasil, cuando se dio cuenta, ¿qué podemos esperar? Nosotros que intervenimos en la Segunda Guerra Mundial, en la primera, mandando efectivos, ¿qué podemos esperar ante un conflicto? No van a abandonar. Hubo errores, cierto, como decía también. La apreciación, yo fui en ese momento uno que puntualizó y dije que no era posible que Estados Unidos abandonara a Inglaterra por los tratados. Le había provisto ya los submarinos nucleares, la defensa inglesa del continente europeo eran con submarinos nucleares, y le había provisto de los famosos misiles intercontinentales Titán y otros más. Es decir, ¿cómo va a romper eso? Porque algunos decían que iban a prosperar las negociaciones. Y ahí se entremezcló la guerra. Y ahí uno vio los actos también, y lo vivió, lo sintió, de heroísmo. De que pese a todo esto, y sin saber, porque muchos, fueron pocos los que conocían el historial de la lucha con Inglaterra, fundamentalmente, y sobre todo por el archipiélago austral y por las tres, digamos solamente Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, con connotaciones que ya venían desde antes para el dominio del estrecho, los dos pasos naturales que hay, el otro es artificial, que es el canal de Panamá, Magallanes y Drake, los miles de buques que pasan anualmente por ahí, es el único
paso bioceánico y trioceánico, porque también incluye el mar Antártico. Entonces, creo que hay que dimensionar y lo que uno, la vivencia, la guerra, que nadie la desea, porque a veces son más guerreros los que no van a la guerra que los que van, porque no saben las miserias, lo que hay que pasar, la pérdida de sus camaradas que se formaron al lado de uno y en minutos venían con la noticia que ya no estaban más. Es decir, eso es la guerra. Entonces, no creo, y aquel que me dice que lleva un uniforme, que le gusta la guerra, o algo le falla, o está mintiendo. La guerra no es deseable a nadie, pero tenemos que estar preparados. Si vis pacem para bellum, dice el refrán latino. ¿Por qué? Porque nunca sabemos las apetencias que hay en los conflictos y quiénes están detrás de esas apetencias de hacer pelear entre hermanos y entre los latinoamericanos fundamentalmente, que tenemos el mismo origen, el tronco, el idioma, la cultura, la religión, todo fue heredado. Es decir, nosotros nos emancipamos de España, pero conservamos toda la heredad histórica. Por eso, Malvinas representa todo eso. Por eso los pueblos, fundamentalmente los pueblos, y con algunos dirigentes, en otros países hablo, no en el caso de Perú, porque estaba Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, la ONU, Belaúnde como presidente. Y yo, señor embajador, le tengo que comentar algo, porque usted hizo mención de una visita presidencial del 2010. Yo estuve 6 meses antes, pero yo no fui en representación nada más que de mis camaradas, que me tomo la atribución, y del pueblo argentino, que fuese un desagravio. Y no me recibió el presidente porque no estaba de gira Alan García, me atendió su señora esposa, y el vicepresidente, el contraalmirante Jean Pietri. Es decir, ¿por qué? Porque necesitaba desahogarme y hacerle entender, no solamente que tenemos el mismo libertador y que lo reconocemos como libertador y por lo que hizo en nuestras naciones, sino por infamias que a veces, repito, se cometen, porque los hombres pasan, pero los hechos históricos quedan, y esos hechos históricos van a quedar, y con Perú van a quedar a sangre y fuego. Cuando estoy con el vicepresidente me da una grata sorpresa. El yerno de él era uno de los pilotos que pasó los 10 Mirage. Los M5 va similar a lo que tenía la Argentina, que eran los cazabombarderos Mirage 5, los Dagger. Estos eran de la serie P, ¿no es cierto? Pero me dio esa grata sorpresa y al día siguiente me llevó a la base donde estaba como jefe, justamente de donde salieron en su momento los Mirage. Sí, no es casualidad, yo creo que acá hay causalidades y por eso noté en muchos peruanos la amargura de esto que usted relataba, también la sentimos nosotros. Al menos lo que sentimos, lo que intervenimos en la guerra de Malvinas y lo que sabemos de este lazo que nos une históricamente y que no hay hecho desafortunado como es la guerra, pero en este caso que nos unió más. Estar compartiendo, porque no solamente fueron los aviones, en el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur habían coroneles, generales, almirantes peruanos. Es decir, se había adoptado una tesitura en la cual era todo total y absoluta la ayuda del gobierno peruano y del pueblo peruano y de sus Fuerzas Armadas peruanas. Esto hay que decirlo,
y lo vengo diciendo, y el que sabe que años que tengo programa de radio y donde voy y me llaman, algunos después me lo cortan, no me lo saben, no me interesa, pero lo voy a decir siempre y hasta que me muera, ese agradecimiento, porque fueron esta colaboración, más que colaboración, esta hermandad se vio en esta necesidad. Y eso no hay que perderlo, jamás. Por eso yo decía que empezó allá en la década del 66, 65, teniendo compañeros peruanos en la Escuela de Aviación Militar, sin saber que hoy o mañana, después con uno de ellos, me reencontré, Retes, no sé a qué jerarquía llegó, pero fue emocionante. Y así por el estilo, y estos jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea Peruana que tuvieron que sortear dificultades, tal cual lo estaba relatando, inclusive pintando los aviones con la bandera argentina. Los buzos de vuelo eran los buzos de vuelo argentinos, porque si había un accidente tenía que pasar por el costado prácticamente de la frontera chilena, ¿no es cierto?, sobre Bolivia, y eso podía ser un riesgo, ¿no es cierto?, con la información que estaban contando y todo el apoyo satelital de Inglaterra y Estados Unidos, en la cual, ante una eventualidad de ese tipo. ¿Y saben cuál fue la mayor? Me contaba este general, que había sido oficial joven en la guerra de Malvinas, pasando los Mirage, la mayor decepción fue no haber intervenido. Es decir, y no lo explicamos tampoco, porque hubiera sido ya el lazo indisoluble, y creo que eso hubiera permitido otras situaciones en las cuales la Argentina podría hoy o mañana, ¿no es cierto?, decir, bueno, América Latina se presentó unánimemente en un reclamo, y eso hubiera significado uniones de otro tipo. ¿Por qué? Porque eso es lo que significó dentro, repito, de lo mal que se pudo haber encarado, de planificado. No había hipótesis de conflicto, repito, con Inglaterra. Yo estaba en la Escuela Superior de Guerra cuando me suspenden la Escuela Superior de Guerra Aérea. Nunca hubo hipótesis de conflicto, con todo lo que había pasado en la Argentina, con los ingleses. Es decir, no se entiende. Bueno, acá estamos. Por eso apoyé mucho al amigo Gonzalo cuando tuvo la iniciativa, y gracias a ustedes que la llevaron a cabo, de estar acá presente y rememorar este hecho histórico en la cual no se va a olvidar, no se va a olvidar jamás. Por eso estamos nosotros, en primer lugar, en mi persona, hago mal, pero yo sé lo que di para que otros camaradas míos también pudieran reconocerlo, no pudiendo hacerlo porque no podían hablar, y como yo mucho no me callo, así me fue, acá estamos. Y llevé esa voz portante de la Fuerza Aérea Argentina, de las Fuerzas Armadas Argentinas, del pueblo argentino, porque sabemos toda esta historia, pero la guerra se desató. Y cuando se desata la guerra, y hay que responder, esté quien esté de presidente, esté quienes estén de ministro, con todas las deficiencias, repito, porque no quiero decir y hacer apología de esto, pero se combatió y duro, se quiso denigrar. Yo he hablado con prisioneros, uno de ellos un piloto inglés, uno que fue derribado y se fracturó las dos piernas y lo evacuamos después de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Y primero no quería hablar, y después se ablandó. Lo primero que dijo, para mí terminó la guerra, esta guerra, dijo, me acuerdo,
para mí terminó esta guerra, porque ellos están acostumbrados todos los años a guerrear inclusive por intereses. Y otra pregunta que le hacía, le digo, ¿usted por quién combatían? Y por la reina. No, nosotros estamos combatiendo por una reivindicación justa, histórica, geográfica, geopolítica y jurídica, le digo. Se me quedó mirando, pero fíjense, combaten por la reina. Entonces le digo, si la reina los mandan a piratear, como han hecho en toda su historia, a masacrar pueblos para sacar las riquezas, como lo han hecho las guerras del opio, las guerras en el continente africano, etcétera, etcétera, el diamante, pregúntenle a los sudafricanos, a los Boer, cuando empezamos a repasar todo esto, van. Entonces le digo, ustedes son mercenarios porque yo considero combatiente real aquel que pelea por su nación, ¿no es cierto? Independientemente de... No lo entendía, por supuesto, pero fíjense, ese era el criterio. Y ahí empezamos por eso dije, a matizar, no a mezclar, porque todo esto tiene una hilación. La hilación que tiene es que esta guerra de Malvinas, inclusive una guerra que está siendo estudiada al día de hoy, yo he tomado contacto posteriormente, la guerra de Malvinas, con diferentes naciones del mundo, está siendo estudiada desde el aspecto, ¿no es cierto?, de guerra aeronaval inédita, porque ¿qué tenían ellos como sus flamantes fragatas, destructores misilísticos? Probabilidades de derribo tenían el 96%, o sea, de 100 aviones que entraban, 96 eran derribados, y no llegaron al 42%. ¿Qué falló? No fallaron ellos, porque estaban dotados de todo, el apoyo norteamericano que le dio los misiles de última generación, los Sidewinder, etcétera, etcétera, y lo que no calcularon, y lo dicen las fuentes inglesas, el contraalmirante Woodward, el general Jeremy Moore, hay que leerlos a ellos. Estuvieron a punto de perder la guerra, inclusive. Cada vez se va más acercando a esa teoría. Pese a todo esto, lo dicen, repito, almirantes, generales. Un almirante estaba en el almirantazgo inglés y perdió a su hijo, que era el comandante de la Glamorgan, que fue hundida por un Exocet que era mar-mar y se lo acondicionó en tierra. Habían dos, uno de reglaje y el segundo pegó en el blanco y hundió la fragata. Fíjense, y así como eso, estos hechos inéditos tienen que pasar y se tienen que conocer. Por eso es innegable que Malvinas necesariamente representa esta causa, no solamente, repito, ya del pueblo argentino, de la nación argentina, sino de toda América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor vicecomodoro. Nos acompaña también esta noche el primer teniente Reyes, veterano de guerra de las Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina. Él se encuentra presente en el público. Teniente Reyes. Continuamos entonces en esta rica charla, en esta rica conferencia, donde todos creo que estamos muy atentos, escuchando esta parte de la historia, que como bien dice el vicecomodoro, ¿no?, se tiene que saber y se tiene que relatar, porque todos hay que tener memoria. Escuchamos al periodista, analista en política internacional de Hispano Televisión y de RT, asesor de la Embajada Palestina en Argentina, corresponsal de Radio y Diario Universidad de Chile, Rafael Araya. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la invitación y felicito por esta iniciativa
al señor embajador del Perú, al embajador Flores, al vicecomodoro y al señor cónsul también el saludo. Haciendo una membranza breve de lo que decía, que me atrapó mucho el embajador Flores en su condición de historiador brillante, respecto de lo que ha sido el rol de los ingleses en América Latina de tiempos inmemoriales. Creo que si los países de esta parte del continente hubiéramos tenido la inteligencia y la intuición que tuvo don Gaspar Rodríguez de Francia allá en Paraguay, que teniendo embajador inglés jamás le permitió pisar territorio paraguayo. Entonces tenía que estar en la ciudad de Corrientes el embajador británico y con un mensajero a caballo ir a decirle a Rodríguez de Francia lo que el gobierno inglés quería. Miren la inteligencia y la visión que tenía Gaspar Rodríguez de Francia, tan bien retratado por ese mago de las palabras, genio de las palabras que fue don Augusto Roa Bastos, ese gran escritor de nuestra hermana República del Paraguay. La Guerra de las Malvinas significó el fin del sueño de una dictadura que aspiraba a perpetuarse y la prosecución del sueño de alguien al que estaban a punto de echar del gobierno, como era la señora Thatcher. Es decir, la inversión de los propósitos, que esta guerra que tiene raíces muchísimo más profundas, más antiguas, que todo aquello que podamos juzgar como hechos puntuales respecto del conflicto mismo, terminó hiriendo profundamente el corazón de todo un continente. Y recién restituida la democracia en Chile, los gobiernos de la democracia pasaron decididamente a respaldar la aspiración argentina, a reivindicarla como propia, con lo que terminó la reivindicación argentina por las Islas Malvinas transformándose en una causa a nivel continental, porque hoy es reivindicada por todos los países latinoamericanos como si fuera una causa propia. Y a mí me toca hablar de la parte fea del conflicto. Yo les quiero comentar que en Chile tuve dos grandes experiencias de represión policial durante la dictadura de Pinochet. La primera fue el 16 de diciembre de 1978, cuando grupos de artistas en plena dictadura tuvimos la mala idea de ir a cantar por la paz entre Chile y Argentina cuando los plazos para una cuasi guerra entre ambos países estaban absolutamente jugados y las cruces rojas estaban pintadas sobre los techos de los hospitales. Y la otra fue el 2 de abril de 1982, cuando un grupo de 60 o 70 jóvenes quisimos llegar a la embajada argentina en Santiago y por supuesto la fuerza de represión de la dictadura de Augusto Pinochet nos lo impidió. Yo quiero contarles sobre esto porque a Chile le tocó jugar el papel más feo de esta guerra, que fue el rol de la traición a un hermano país latinoamericano. Y hablo de la dictadura de Chile, porque yo no vengo acá a pedir perdón, sino a reivindicar a aquellos que nos opusimos y que apoyamos a la Argentina en su reivindicación. No vengo a lavar ninguna culpa, porque jamás la tuve. Yo estuve del lado correcto de la historia. Pero tan siniestro era el rol que jugó la dictadura de Pinochet, que puso a disposición de las Fuerzas Armadas británicas en ese momento todo su sistema de espionaje, todo su sistema de radares, que llegaba incluso a advertir a los ingleses, todo el sistema de radares que estaba colocado en la ciudad de Punta Arenas sobre el despegue de los aviones argentinos cuando iban a misiones de combate, con un heroísmo inconmensurable, que ni siquiera sabían si con el combustible que tenía podrían llegar de vuelta, dependían de cómo corrieran los vientos, dice Comodoro, no sé si me equivoco, pero la ansiedad de aquellos que los esperaban en tierra era tremendo cuando los veían venir, porque no tenían la certeza de que llegaran a tocar el continente. Con ese heroísmo se peleó, con ese heroísmo se llevó adelante ese conflicto.
tengo acá un muy breve artículo de la agencia AFP de julio de 2014, y lo rescaté porque retrata plenamente, digamos, lo que fue el rol de Chile, este nefasto rol, que después fue blanqueado de alguna manera en una conferencia televisiva por el que entonces fue general de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matei, donde incluso tuvo la osadía de decir, si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría. Es decir, una mentalidad absolutamente guerrerista y una característica, digamos, que los militares chilenos han tenido históricamente, de un chauvinismo absolutamente exacerbado que le impide ver más allá de sus propias narices y sus propias fronteras. Esto está escrito por un vicecomodoro británico, ¿no? Un señor, Edwards, vicecomodoro en la época, escribió un libro de memorias sobre su experiencia en Chile, My Secret Falkland War, mi secreto sobre la guerra de las Falklands. Era inglés, así que le perdonamos el vocablo. Se publicó a fines de julio de 2014. Hubiéramos perdido la guerra, estoy leyendo entrecomillado lo que decía el vicecomodoro. Hubiéramos perdido la guerra porque no hubiéramos podido responder a los ataques aéreos que lanzaban los argentinos si no hubiésemos sabido cuándo iban a producirse. Explica Edwards, de 80 años, en un café de Letchworth, el pueblo a media hora de Londres en el que reside. La estación de radares de Punta Arenas en el sur de Chile se reveló como una herramienta preciosa para los británicos, comillas, porque nos avisaban cuando los cazas argentinos dejaban sus bases en el sur y permitían enviar a los aparatos británicos a su encuentro lejos de la flota. Comillas, la alternativa hubiera sido montar patrullas aéreas bien lejos de su flota. Eso es extremadamente costoso, cierre de comillas, y no solo financieramente, sino en términos de desgaste para los pilotos. Y además no hubiéramos podido hacerlo con el pequeño número de aviones que teníamos en los portaaviones. El 2 de abril, la Argentina, gobernada también por una dictadura militar, había invadido las islas del Atlántico Sur, sobre las que reivindica su soberanía, dando inicio a un conflicto que duraría casi 2 meses y medio y acabaría con su derrota. La misión era secreta, y ni siquiera en la embajada británica sabían qué motivo había traído a Edwards a Santiago. Nunca había estado en Sudamérica, mucho menos en Chile, y esperaba una especie de lugar polvoriento mexicano de cowboys como lo que había visto en las películas del oeste cuando era un niño. Me asombró encontrar una ciudad próspera y moderna con estándares bastante europeos. Los chilenos aceptaron ayudar en secreto, un secreto a voces que se confirmaría con la desclasificación en 2012 de los documentos británicos de la guerra, y a cambio se les daría para siempre el material que necesitaban. Un trueque. Nunca me reuní con Pinochet, dice el comodoro Edwards. Fue deliberado. A menudo estuve en el mismo edificio que él, hablando con Matei. Salía al pasillo y ahí estaba Pinochet. Fue una estrategia deliberada el apoyo. Este no hubiera ocurrido sin su aprobación. Pero Pinochet quería una salida por si algo salía mal, poder decir, no sabía que estaba haciendo Matei, que era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Lo que hizo Chile no solo nos ayudó a nosotros, sino que evitó otra guerra en Sudamérica, asegura Edwards. Apoyarse en un régimen brutal como el chileno no le supuso ningún conflicto al oficial británico. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tengo mi propia opinión sobre las dictaduras y los derechos humanos, pero me las guardo. Uno lucha en una guerra con todo lo que tiene a mano. Ellos empiezan la guerra, pero nosotros teníamos que ganarla, afirma. Años después, en 1998, Pinochet fue detenido en Londres
a demanda de la justicia española. En ese momento, si ustedes se acuerdan, el que era el juez Garzón, Baltasar Garzón, pidió el arresto de Pinochet. Y acá cuento una anécdota, porque mis hijas mayores están casadas con franceses, y el tío de uno de mis yernos había sido embajador en Argentina. Cuando asume el presidente Chirac, lo conserva como asesor, ¿no? Y un día llega a la Cancillería francesa un pedido de visa oficial para el general Pinochet, en ese momento senador designado vitalicio de la nueva democracia chilena, post-dictadura. Entonces el presidente Chirac le dice a Jean-Paul, que era el que había sido embajador acá, le pide consejo, ¿qué hace? Y dice, de ninguna manera aceptemos esto porque tenemos ciudadanos franceses desaparecidos o ajusticiados en Chile, o fusilados en Chile, y esto realmente mancha nuestro honor como nación soberana. Terminó ahí el capítulo, no le negaron la visa a Pinochet. Entonces Jean-Pierre llama a España, que sabía que el juez Garzón estaba pidiendo la extradición del dictador, y le dice, ojo que Pinochet está pidiendo visa a Francia, no vaya a ser cosa que la pida para ir a otro país. Garzón se pone en alerta, y apenas llega Pinochet a Londres, a los pocos días, digamos, Pinochet es detenido y sometido a un juicio en Inglaterra, donde estuvo más de un año preso, esperando una decisión finalmente de la Cámara de los Lores y del ministro del Interior, Jacques Straw, que resolviera su futuro en el sentido de si iba a ser extraditado a España para ser juzgado o finalmente devuelto a Chile por razones, entre comillas, humanitarias. Todo el mundo recuerda cuando llegó ese avión a Santiago y el general Pinochet bailaba con el bastón en la mano en la pista del aeropuerto de Santiago. Termino este texto diciendo, años después, en 1998, habíamos quedado, Pinochet fue detenido en Londres a demanda de la justicia española, y Margaret Thatcher, la primera ministra de la época, salió encendidamente en su defensa. Ella, comillas, sabía lo que los chilenos habían hecho por nosotros, pero no podía decirlo, porque la información estaba clasificada. Yo pensaba, si la gente supiera. El motivo por el que ella defendió a Pinochet con uñas y dientes, abro comillas, era saldar una deuda de honor porque les debíamos mucho a los chilenos. Edwards fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, pero no en la lista de honores de la Guerra de Malvinas para preservar el secreto. Yo quería contar esto porque en toda historia siempre hay un malo de la película. La dictadura chilena realmente jugó un rol absolutamente servil ante el Reino Unido en el conflicto con Malvinas, y afortunadamente, lo que decía al comienzo de mi intervención, ya termino con esto, los gobiernos de la democracia han mostrado su más decidido respaldo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas. Yo celebro que el Perú, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, excepto Chile, se pronunciaron por respaldar a la Argentina en esta reivindicación histórica. Me acuerdo que el canciller Costamendi se reía todo el mundo porque, abrazado con Fidel en Cuba, siendo, digamos, un representante de la derecha vernácula o de la aristocracia vernácula argentina, no tuvo reparos, digamos, en ir a Cuba a pedir el apoyo. Pero también recordemos que esa aristocracia latifundista, poderosa económicamente, llevó a que el gobierno argentino se demorara 29 días en confiscar bienes británicos en la Argentina. 29 días. Porque desde el puerto de Comodoro Rivadavia, desde la terminal petrolera, salían los barcos de Shell con destino a Ciudad del Cabo, pero a mitad de camino cargaban los buques de la flota inglesa, que iban rumbo a Malvinas. Es decir, traidores tenemos para todos los gustos y en todos lados, ¿no? Entonces,
cuando detrás de los conflictos genuinos, un conflicto nacional, una reivindicación nacional genuina, como es la Argentina sobre las Islas Malvinas, es ensuciada por factores externos, económicos, de intereses, del interés de la dictadura por preservar su supervivencia en el tiempo, también nos damos cuenta que personas como el vicealmirante, él en un rango superior, pero hasta el último conscripto, también fueron utilizados por esa dictadura para servir a espurios propósitos. Yo reivindico en el rol latinoamericano la actitud del Perú. Creo que sobrepasó todas las líneas esperables de la ayuda que un país podía tener en un gesto solidario con otro país hermano, porque trascendió lo declamativo. El Perú jugó el rol de intentar una mediación, que ante el peligro de éxito reaccionó la primera ministra británica. Dijo, hay peligro de paz en el horizonte y con eso pierdo las elecciones. El Perú fue más allá, siempre un paso más allá. Y eso tiene que quedar en la memoria de todos, porque simboliza la voluntad política de privilegiar la hermandad entre los pueblos latinoamericanos contra una agresión exterior. La Argentina es una causa de todos. Saludo al Perú, saludo a la Argentina y saludo a este nuevo proceso democrático en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos en nombre del Círculo de Periodistas Peruanos en Argentina la presencia del embajador del Perú en Argentina, José Luis Pérez Sánchez Cerro, del embajador de Argentina, Héctor Flores, del vicecomodoro de Argentina, Horacio Richardelli, del periodista de análisis político, Rafael Araya. Muy agradecido. Y gracias a toda la concurrencia.